הגדול בבקשה. Shalom Javerim, continuamos nuestro estudio de Parashat Kedoshim. El pasuk que veremos hoy es Vayikra 19-18, donde se introduce la mitzvah de Beahavta lereaja kamoja. Ama a tu prójimo como a ti mismo. La Gemara en Masej Shabbat, en la página 31 Amud Aleph, cuenta la historia de un no judío que se acercó a Hillel y le pidió que le enseñara toda la Torá mientras él estaba parado en un pie. El gentil expresó interés en convertirse al judaísmo, es decir, acercarse al Eterno, pero con la condición de que se le pudiera enseñar la Torá de manera muy breve y muy resumida. Hillel respondió: aquello que encuentres desagradable, no se lo hagas a tu prójimo. Esta es la Torá completa. El resto es su comentario, ve y estúdialo. Hillel enseñó así que el requisito de tratar a los demás como uno desea ser tratado constituye el precepto fundamental sobre el cual se basa la Torá, en el mismo espíritu que la famosa declaración de Rabbi Akiva de que este versículo es Ze Kelal Gadol Batorá, el gran principio de la Torá. El Maharsha, al comentar sobre este relato, cuestiona por qué Hillel formuló su respuesta solo en términos de maltratar a los demás, es decir, aquello que encuentres malo, no se lo hagas a tu prójimo. ¿Por qué, pregunta el Maharsha, Hillel no mencionó también la regla inversa, es decir, aquello que encuentras desagradable, hazlo con tu prójimo? Aparentemente, si la Torá exige amar a tu prójimo como a ti mismo, significa que uno no solo debe abstenerse de tratar a los demás de una manera desagradable, sino también tratarlos activamente de una manera benéfica, tal como uno quisiera que los demás lo trataran a él. El Maharsha responde sorprendentemente que Beahavta lereaja kamoja, que amar a tu prójimo como a ti mismo, de hecho solo se refiere a abstenerse de tratar a los demás de manera inapropiada. Y no va tan lejos como para incluir actos de bondad y benevolencia. Señala que la Torá introduce esta mitzvah en el contexto de un isur, de una prohibición, y la prohibición es lotikon velotitor. La prohibición de que no debemos guardar rencor y no debemos vengarnos, lo que indica que esta mitzvah, este mandamiento, también se relaciona con abstenerse de un comportamiento negativo y no con realizar actos de bondad. Es decir, cuando se estudia el mandamiento de Beahavta lereaja kamoja y citamos el pasaje de Vayikra, antes de llegar al punto del amor, se nos dan, ¿no es cierto?, las prohibiciones para llegar a ese punto. Es decir, no debemos guardar rencor, no debemos vengarnos. Y además sostiene, ¿no es cierto?, el Maharsha y nos dice que básicamente, ¿no es cierto?, esto es lo que se requiere de la halajá y cómo debemos tratarnos a los demás con el mismo nivel de bondad que uno se trataría a sí mismo. La Gemara en Masejet Baba Metzia, en la página 62, registra la famosa opinión de Rabbi Akiva sobre el caso de dos viajeros del desierto con una sola jarra de agua entre ellos. Rabbi Akiva sostiene que si solo hay suficiente agua para sostener a uno de los dos viajeros, el dueño de la jarra puede quedarse con el agua para sí mismo, porque tu vida tiene prioridad sobre la vida de tu compañero. Por lo tanto, el Maharsha afirma que la obligación de amar al prójimo como uno mismo debe limitarse a abstenerse de un trato que uno mismo encontraría desagradable y no se extiende a tratar activamente a los demás con el mismo nivel de preocupación
que uno desearía para sí mismo. Evidentemente, esta mitzvah tiene dos aspectos. Contrario a la opinión del Maharsha, el Rambam, en el Hot Abel, en el Perek 14, dictamina explícitamente que el otro aspecto que tiene que ver con el aspecto activo de cómo amamos también incluye actos de bondad, como por ejemplo visitar a los enfermos, como por ejemplo consolar a los dolientes, y todos estos actos entran en la categoría de Beahavta l'Reja Kamoja. Este punto de vista también es adoptado por el Sefer HaChinuch en la Mitzvah 243, que el Sefer HaChinuch nos dice que todos los actos de bondad y de bien hacia el otro entran en esta categoría. Por ejemplo, dice el Sefer HaChinuch, si una persona encuentra a una persona herida o está con alguna situación y esta persona requiere de un médico experto que lo cure a un paciente enfermo, la persona debe ayudar. O que una persona ayuda a su compañero a llevar una carga pesada, todas las cosas que tienen que ver con el bien también están incluidas en esta categoría. Nuestro Adón Yeshua, en Matitiahu, en el capítulo 7, hacia el final de un gran discurso que él habla, ¿no es cierto?, de cómo debemos pedir y cómo debemos buscar y cómo debemos hallar, concluye con un dictamen, con un juicio de que básicamente no nos manda a hacer el bien a otros. Nos manda y nos dice que debemos procurar, ¿no?, que todas las cosas que queramos que los hombres nos hagan a nosotros, así también nosotros debemos hacer con ellos, porque esto es la Torá y los profetas. De la misma manera, el Rambam formula y escribe ahí en el Hot Abelot, en el Perek 14, en la primera alajá, dice respecto de todas las cosas que tienen que ver con el bien que pudiéramos hacer al prójimo, que son la generalidad de el mandamiento de Beahavta l'Reja Kamoja, dice el Rambam, Kola de Barim she'ata rotze sheyasu otam leja ajerim, ase otam ata leajija vatora wa mitzvot, que todas las cosas que nosotros queramos que otros hagan por nosotros, así también nosotros debemos hacerlas, ¿no es cierto?, a nuestro prójimo, porque eso es la Torá y las mitzvot. Un ejemplo de esto también lo trae el Adón Yeshua ahí en Lucas, en el capítulo 10. Hay un relato allí, ¿no?, de el comportamiento y una pregunta, ¿no?, respecto de cómo uno pudiera alcanzar la vida eterna, ¿no? Y un intérprete de la Torá se levantó, dice el texto, para probarle y le preguntó qué cosa debe hacer un hombre para heredar la vida eterna. Mashiach le dijo, ¿qué está escrito en la Torá y cómo lees? Aquel respondió y dijo, amarás al Eterno tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Mashiach le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Es decir, tendrás vida eterna. Y aquí nos cuenta, ¿no es cierto?, esta historia, ¿no es cierto?, de un hombre que fue herido por unos ladrones que iba camino de Jerusalén a Jericó y que quedó gravemente herido, ya casi muerto, y que pasó un sacerdote, pasó un levita por allí, por el lugar, y pasó un hombre extraño, ¿no?, un samaritano que iba de camino y vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, ¿no? Respecto del amor al prójimo, la pregunta esencial del intérprete era, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Allí en el capítulo 10, en el versículo 36,
El Mashiach, de luego de contarle la acción y la bondad que realizó este extraño, por un extraño aparentemente, le preguntó: ¿quién de los tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Yeshua le dijo: ve y haz tú lo mismo. El profeta Yeshayahu reprende también a la generación de su época y por boca de él, el Eterno hace un llamamiento de que se debe aprender a hacer el bien, que el hombre debe buscar el juicio, debe buscar la rectitud, rectificar al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a las viudas y luego ir, dice el Eterno, venid luego, dice el Eterno, y estaremos a cuentas. El Eterno nos ayude a poder cumplir su Torá. Por un lado tenemos la mitzvah que nos restringe a no guardar rencor, a no tomar venganza, y por otro lado la mitzvah nos manda a hacer el bien, a hacer justicia, a ayudar, a ir más allá. Que Hashem nos ayude, que tengan un buen día. Shalom.